En esta oportunidad debemos calcular el volumen y el área total del cilindro que tenemos en pantalla. Dicho cilindro tiene dos medidas principales que vamos a utilizar para encontrar tanto volumen como área. Una de ellas en este caso es la altura del cilindro, que es 15 metros, y el diámetro, que es 8,5 metros. Nos vamos a basar entonces en esas dos medidas que nos presenta el problema para poder calcular el área total y el volumen de nuestro cilindro. Procedemos entonces a reemplazar en la fórmula. Simplemente yo tengo que reemplazar los datos conocidos. ¿Cuáles son los datos conocidos? 15 metros de altura y 8,5 metros de diámetro. Voy a reemplazar en el área total. El área total dice que yo debo multiplicar 2 por pi por el radio, y eso multiplicar por la suma del radio más la altura. Pero hay un problema. El ejercicio me está dando los datos del diámetro, no del radio. No nos compliquemos, es muy sencillo. Simplemente debemos recordar que el diámetro es la línea que va de extremo a extremo en una circunferencia. Por ejemplo, en esta circunferencia el diámetro sería la línea que viene de extremo a extremo, y el radio sería la mitad de esa línea. Ese sería mi radio. Por ejemplo, si el diámetro de una circunferencia mide, este es el diámetro, mide 10, ¿cuánto va a medir el radio? Va a medir la mitad, el radio va a medir 5. Recordemos entonces que el radio es la mitad del diámetro. Voy a anotar los datos, aquí es muy importante, anotamos los datos que me presenta el ejercicio. Me presenta la altura, que yo la voy a simbolizar con la letra H. La altura es 15 metros y me da el diámetro. El diámetro es 8,5 metros. Pero yo necesito encontrar el radio, porque yo debo trabajar con el radio, me dice la fórmula. No debo trabajar con diámetro. Entonces yo debo calcular el radio. ¿Cuál será el radio? ¿Qué hago? Como ya sé la teoría, ya sé que el radio es la mitad del diámetro, entonces yo simplemente ese 8,5 lo divido entre 2 y ese va a ser el radio. El radio sería entonces 4,25 metros. Eso debemos hacer cuando se nos presente este tipo de problema. Pero si nos presenta los datos con radio y altura, entonces no hay necesidad de transformar. Directamente transformamos con esos datos, con la altura y con el radio. En este caso sí hemos tenido que transformar o que encontrar el radio, porque el ejercicio nos daba y nos presentaba un diámetro. Observemos desde dónde hasta dónde, desde aquí hasta aquí, o sea, es todo esto, y todo eso que estoy marcando es el diámetro, porque va de un extremo a otro de la circunferencia. El radio iría solamente desde la mitad a un extremo, ese sería el radio. Es por ello que en esta ocasión hemos tenido que dividir el diámetro entre 2. Hecho eso, simplemente procedemos a reemplazar en la fórmula, nada más. El área total es igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio. El radio, ¿cuánto mide? 4,25. Le voy a poner puntito para indicar multiplicación. 4,25 y vemos que hay un paréntesis, luego dice radio más altura. Radio es 4,25 más la altura, que es 15. Como ya sabemos que estamos trabajando con metros, al final le vamos a anotar la unidad, y si es área va a ser unidad cuadrada, si es volumen va a ser unidad cúbica. En este caso el área total va a ser igual a 2 multiplicado por pi y multiplicado por 4,25, que voy a copiar eso, voy a volverlo a copiar. 2 multiplicado por pi multiplicado por 4,25
y eso voy a multiplicar por el resultado de esta suma. Para ello nos vamos a ayudar con la calculadora. Podemos hacerlo para estar más seguros y tener datos exactos. Si yo sumo 4,25 más 15, voy a tener 19,25. Veamos, 4.25 más 15, tenemos como resultado 19.25. Anotamos entonces 19,25. La suma de 4.25 más 15 sería 19.25 y lo anoto abajo. Ahora procedo a multiplicar el área total. Va a ser igual a, multiplicamos directamente en la calculadora, 2 por pi por 4.25 por 19.25. Multiplicamos esos 4 factores, esos 4 términos. Procedemos, lo hacemos con la ayuda de la calculadora. 2 por pi. ¿Cómo sacamos pi? Presionamos la tecla Shift y aquí abajo lo tenemos a pi. 2 por pi por 4.25 por 19.25. Estoy copiando lo que tengo en la pizarra. 2 multiplicado por pi multiplicado por 4.25 multiplicado por 19.25 igual. El resultado sería 514.04 y ese sería el área total. Anotamos 514,04. ¿De qué unidades estamos hablando? De metros. Entonces anoto metros cuadrados. ¿Por qué cuadrado? Porque toda área está en metros cuadrados. Ese sería el área total. Ese es el área total de mi cilindro. Pasamos a calcular el volumen ahora. Que para calcular el volumen es mucho más fácil, la fórmula es más corta. Simplemente debo multiplicar volumen es igual a pi, veamos el número pi, por el radio al cuadrado. Como el radio tiene decimales, yo voy a anotar entre paréntesis el valor del radio, que es 4,25 elevado al cuadrado, multiplicado por la altura. La altura de este cilindro es 15 metros. El volumen es igual a, podemos hacerlo directamente en la calculadora y vamos a proceder a multiplicar entonces. ¿Cómo multiplico eso que tengo en la pizarra? Multiplico pi, recordemos Shift y el botón que tengo aquí, el exponente, pi por 4.25, aquí no hay necesidad de ponerle paréntesis, al cuadrado. Ahí lo que tengo anotado en la calculadora es pi por 4.25 al cuadrado por 15. Presionamos igual y nuestro resultado, el volumen sería igual a 851.18. 851,18. ¿Por qué 18? Porque si observamos es punto 17, pero después hay un 5, entonces automáticamente lo redondeo a 18. ¿En qué unidades estamos trabajando? En metros. Entonces sería 851.18 metros. Estoy hablando de volumen. El volumen está en unidades cúbicas y de esa forma ya encontramos el volumen de un cilindro que tiene 15 metros de alto y 8,5 metros de diámetro.